voy a hablar desde el metaverso de educación. Hay muchas formas de hablar de metaverso y educación, pero quiero insistir mucho desde dónde voy a hablar del metaverso y la educación. Entonces van a estar viendo este título recurrentemente, desde dónde me voy a parar para hablar del metaverso y la educación. Primero, pues es importante definir o dar algunas reflexiones sobre las palabras que hacen parte de la charla. Hay una que es central, que es el eje central de esta escuela de verano, y es una palabra que han escuchado ustedes una y otra vez y que seguramente hay varias reflexiones sobre ella, que es el metaverso. Podemos hablar desde el metaverso desde varios frentes. Podemos hablar del metaverso desde el mundo cinematográfico. Hay muchas películas. La cuarta de Matrix, por ejemplo, no usa el término metaverso, pero se apoya mucho en una idea de, en ese momento, Neo, pues a los que no se lo han visto, perdón por el spoiler, pero es un creador de videojuegos 20 años después que termina la tercera de Matrix. Y en la otra película que ven acá, de Free Guy, el personaje hace parte de un mundo virtual, es un personaje de un videojuego, pero es un personaje secundario, que no interviene en el videojuego real. Entonces también juegan con esa idea del metaverso. También se puede hablar del metaverso desde la literatura o desde la ciencia ficción, incluso de la filosofía. Las reflexiones de Platón sobre el mito de la caverna era un metaverso al que accedíamos no con algún dispositivo en particular, sino era el mundo de las ideas, un mundo diferente al mundo que experimentamos experiencialmente. O sea, es un mundo diferente de los sentidos, sino que era un mundo diferente al que accedíamos a través de las ideas. Y con Ready Player One, pues es una novela clásica que tiene su adaptación cinematográfica también, hecha por Steven Spielberg, y que tiene frases incluso relacionadas con las escuelas. Voy a compartirles dos relacionadas con eso. Una que, ay, ¿por qué se ve así? Bueno, las escuelas eran idénticas porque se copiaba el mismo código de construcción y se pegaba allí donde se necesitaba crear un nuevo centro escolar. Y dado que los edificios eran solo pedazos de software, su diseño no se veía condicionado por limitaciones de presupuesto ni por leyes de física. Y esta otra frase, la posibilidad de quitar el sonido a mis compañeros, era una de las cosas que más me gustaba de asistir a la clase online y me servía de ella casi a diario. Lo mejor era que ellos no se daban cuenta de que les quitabas el sonido, pero no podían hacer absolutamente nada al respecto. En las instalaciones de la escuela nunca había peleas, la simulación no lo permitía. Entonces, podemos tener reflexiones del metaverso desde el mundo cinematográfico, desde el mundo de la ciencia ficción, con obras clásicas como Ready Player One, incluso desde la filosofía, como se pudo constatar incluso con la charla anterior, y con otras que han presentado. Con esto también podemos hacer reflexiones relacionadas con el metaverso, que son con los mundos virtuales existentes. Está Minecraft, que ya es un clásico, está la Liga de las Leyendas o Fortnite, que son espacios virtuales donde las personas juegan y con sus avatares pues tienen diferentes tipos de experiencias, pero son el mundo de los videojuegos con una característica de ser mundos abiertos. Entonces tenemos varios frentes desde que hablar sobre el metaverso y cómo entenderlo. También tenemos o podemos hablar del metaverso, perdón, desde lo que están pensando las grandes empresas tecnológicas. Facebook el año pasado se cambió su nombre a Meta y desde ahí comenzó el pico o la reflexión relacionada con esta temática. Ahorita lo ven en una gráfica mucho más preciso, que están haciendo apuestas fuertes de creer en esta tecnología o en esta tendencia particular. Y también Microsoft ha hecho grandes inversiones. Microsoft compró Minecraft, la experiencia que les mostré anteriormente, en el 2016, y creó una versión educativa específica relacionada con ella. Y también este año, si no estoy mal, o el año pasado, compró Activision, una cantidad gigantesca, y una de sus justificaciones es porque quiere apostar por el metaverso y ven los videojuegos como una forma de entender el metaverso. Entonces, podemos hablar de metaverso desde el mundo cinematográfico, desde la literatura, la ciencia ficción, la filosofía, o incluso lo que están considerando grandes empresas tecnológicas en relación con esa apuesta. También nos podemos remontar a los orígenes del metaverso con Second Life. Se nos olvida que Second Life es un mundo virtual que existe hace tiempo
y que es uno de los precursores de esta idea del metaverso, y que incluso el término metaverso pues, provino de un libro de este autor de Snow Crash, que fue formulado en 1992, como seguramente habrán escuchado en otras charlas. O sea, es una idea vieja. O sea, las ideas nuevas suelen ser viejas. A veces se nos olvida muchas veces eso. Yo no voy a hablar, y de otra forma de entender el metaverso es lo que dicen los medios. Cuando ustedes se meten a cualquier medio, hay una categoría incluso que se llama metaverso. Se meten en cualquier en esa categoría y se van a desplegar N cantidad de noticias. Ustedes ven acá páginas de diferentes medios, locales, internacionales y nacionales, y se está hablando mucho de esto. Entonces uno también podría armar una charla relacionada con lo que están pensando los diferentes medios relacionados con esta temática. De todas las que les he mostrado no voy a hablar de, o sea, no me voy a parar en ninguna de ellas. Voy a escoger otra ruta para hablar sobre el metaverso. Pero quiero insistir en que es un tema muy importante y que ha sido abordado desde diversos frentes, y como se puede ver en esta gráfica, hay un pico que fue en el octubre de 2021. Esta gráfica se ve horrible. Bueno, luego les comparto la versión original porque no se debería ver así. Este pico es octubre de 2021, que fue cuando Mark Zuckerberg hizo el anuncio de su cambio de nombre de empresa, y como ven, pues fue un pico muy alto que ha tenido sus variaciones, pero se ha sostenido mucho. Quiero que recuerden esta gráfica porque la parte final de la charla está relacionada con esta. Entonces tenganla ahí presente, luego la vuelvo a presentar para que la recuerden. Pero ¿qué quiero mostrar con todo esto? Que en los últimos 12 meses es un tema de tendencia, es un tema que ha sido importante, se ha hablado mucho de ellos, desde los medios, desde entidades, desde universidades, desde informes de tendencias, como bien mencionó Daniel, y es un tema importante. O sea, es un tema que está sobre la agenda y que como mínimo debemos prestarle atención. Y prestarle atención desde los diversos lugares de enunciación que cada uno tiene. Pues yo soy profesor de la Escuela de Educación, entonces voy a hablar desde metaverso y educación. No les puedo hablar de todas las opciones que ofrece el metaverso. Pero no he dicho qué es metaverso. Entonces empecemos a decir algunas definiciones relacionadas con el metaverso. Saqué algunas, en el contexto anglosajón ya han dicho algunas ideas relacionadas con el metaverso, y hay un par de definiciones. Esta es del diccionario de Cambridge, que es un internet considerado como un espacio imaginario sin límites, donde puedes conocer personas en realidad virtual, donde hay imágenes y sonidos producidos por una computadora que parecen representar un lugar o una situación real. El metaverso es un mundo virtual donde los humanos, como avatares, interactúan entre sí en un espacio tridimensional que imita la realidad. Esta es una definición del diccionario de Cambridge. Esta es una definición del diccionario de Oxford. Es un término del argot utilizado para describir una representación virtual de la realidad implementada por medio de un software de realidad virtual. Y curiosamente, el diccionario que nos representa a nosotros tiene esto. Pues no aparece todavía. Entonces, no podemos construir con nuestro propio diccionario las definiciones relacionadas con metaverso. Pero, ¿qué es el metaverso? Algunas ideas para tenerlas presentes. Primero, es algo persistente, es un mundo virtual persistente. La idea de persistencia es que no se reinicia ni se pausa, sino que continúa indefinidamente. O sea, no comienza cuando uno entra, sino que sigue funcionando independientemente de que uno esté o no adentro de él. Estimula la proactividad o agencia de las personas en la medida que se espera que las personas hagan cosas allí y tengan una autonomía y realicen actividades de diversas maneras allí. Y adopten decisiones, hagan cosas, sea como un mundo real. No es un mundo pasivo que uno va a absorber, sino que es un mundo en el que uno va a hacer cosas. Es sincrónico y existe en tiempo real, no es con un tiempo imaginario. Si uno ingresa de día está de día y si está de noche está de noche, pues el tiempo va pasando también allí. No tiene límites para la simultaneidad de usuarios en una actividad. Se espera que haya muchos usuarios, de hecho un multiverso con pocos usuarios no sería un buen multiverso, o sería un multiverso muy aburridor. La idea es que haya muchos usuarios y precisamente esos usuarios emulen lo más posible lo que es una realidad como la nuestra. Brinda una experiencia que abarca el mundo digital y real. El multiverso, en una de sus acepciones, no solamente es un mundo diferente al que uno accede, sino que, como ustedes pueden ver en las experiencias que hay detrás de esta pared, que los invito a que vayan, y también en el
en el Coliseo, uno no accede necesariamente a un mundo diferente, sino que uno en este mundo tiene características de experiencias virtuales. Y a este mundo le da características virtuales con gafas de realidad aumentada o con aplicaciones móviles de realidad aumentada, entre otras. Esa también es una idea muy importante porque la diferencia entre lo virtual y lo real se va difuminando cada vez más. De hecho, pues como subrayan varios autores, la categoría o el adjetivo digital va perdiendo cada vez más sentido. Ya va a ser muy raro hablar de educación digital. Uno va a hablar de educación y punto. Y que tiene elementos digitales, porque lo digital se va volviendo cada vez más una parte normal y cotidiana de nuestras vidas. Ofrece interoperabilidad de datos y elementos digitales. Aquí entran asuntos como la tecnología blockchain, donde los datos que uno usa en un mundo virtual pues no pertenecen a la empresa o la compañía a la que uno hace parte, sino que pertenecen a la persona que está accediendo a esos diferentes espacios. La tridimensionalidad es un rasgo muy importante. Se crean en personajes digitales conocidos como avatares, que también el término avatar apareció en ese término de Snow Crash en el 92, que se utilizan para avatares que se utilizan para conocer o conectarnos con personas en entornos en tercera dimensión, y esto es muy importante, que dan la sensación de presencia, como si estuviéramos en otro mundo. En suma, un metaverso es o debería ser persistente, como les dije, por ejemplo, que haya cultura, o sea, haya actividades de diverso tipo, que emule un mundo real, descentralizado, donde entran tecnologías como blockchain, que los datos dependan de uno, no de una compañía específica a la que uno está ingresando, y compartido, o sea, que permita conexiones sociales con otras personas. Y para tener experiencias o actividades sociales con otro tipo de personas, así estén representadas por avatares. Y el segundo elemento de la charla es metaverso. Ustedes pueden aprender mucho más del metaverso con otras personas diferentes a mí, que lo han trabajado mucho más desde otras áreas. Y está este segundo término que es muy importante, que es educación. Y cometemos un error muy gigante cuando hablamos de educación, es creer que es un término unívoco. Y es un gran error. Pues no voy aquí a dar una charla sobre las diferencias entre educación, pedagogía, didáctica y todo eso, se me aburren aún más. No, pero sí quiero insistir mucho en que educación es un término que al menos, por lo menos, deberíamos prestar atención si estamos hablando de educación formal, no formal e informal, y si estamos en lo formal, pues entender que abarca básica, primaria, escuela, secundaria, educación superior, en este espacio que estamos en un escenario de educación superior. O si vamos a entender desde no formal e informal, que entran espacios como museos, cajas de compensación, familias, centros culturales y comerciales, o bibliotecas, etc. Entonces, cuando uno está pensando en metaverso de educación, cuando me hicieron la invitación hace un par de semanas, pues lo mínimo es que uno queda, bueno, ¿y de qué les hablo? Entonces decidí escoger un lugar de enunciación básico para hablarles sobre educación. Voy a haber escogido cualquier otro, pero decidí escoger uno que medianamente conozca y que pueda conocer en el lapso de tiempo que tenía para preparar la charla. Entonces, como les dije, iba a volver varias veces sobre el título y quiero insistir mucho en la parte final. Decidí hacerlo, pues ahí se me sale un poco lo de profesor universitario, una revisión panorámica de la literatura académica. Decidí escoger pues, bases de datos, como vamos a ver qué se está hablando sobre metaverso y educación. Entonces decidí escoger entre las múltiples bases de datos, y con el poco tiempo que contaba, pues decidí escoger una que es paradigmática, reconocida, que todos los que trabajan en universidades, tanto profesores como estudiantes, reconocen, y también porque me permite hacer búsquedas y ejercicios más sencillos para buscar información, pues escogí una en particular, que es Scopus, no porque sea la mejor, no porque sea la única, no porque pues, tenga mejor información, de hecho sesga mucho con investigaciones más del contexto iberoamericano, pero decidí mostrar, bueno, qué hay allí en relación con estas temáticas. Y me puse a hacer ejercicios de búsqueda, y haciendo ejercicios de búsqueda, usando diferentes ecuaciones de búsqueda, buscando en el título, resumen y palabras claves, me puse a buscar, hombre, qué relación hay entre metaverso y educación superior a la que yo hago parte. Y encontré 8 resultados. Entonces yo dije, pues, una charla con 8 resultados, pues no va a ser muy divertida, lo voy a acabar muy rápido. Entonces,
cambié la ecuación de búsqueda y me puse a hacer ejercicios con qué hay de relación entre metaverso y educación no formal e informal, que eso es lo que yo más he venido trabajando en los últimos años. No hay resultados, o sea que la charla se acababa muy rápido. Entonces luego decidí hacer la búsqueda más amplia y decidí hacer ejercicios con metaverso y educación, que era el término inicial, y aparecían 107 resultados. No podía revisar 107 resultados en tan poco tiempo, entonces decidí hacer un pequeño ajuste en la búsqueda y ya no busqué en títulos, resumen y palabras claves, sino solamente en las palabras claves. O sea, aquellos artículos que explícitamente declararon en sus palabras claves metaverso y educación. Y yo dije, bueno, me voy a quedar con esos 36 artículos. ¿Y qué ofrecen esos 36 artículos? ¿Qué ofrecen? Pues por un lado hay algo que puede parecer obvio, pero me gusta subrayarlo con algunos datos evidentes, y es que la mayoría de artículos son de este año. O sea, es un tema que con el impulso que tuvo el año pasado, pues he empezado a investigar mucho en este año. Y muchos de ellos no son investigaciones acabadas, sino que son investigaciones en curso o con datos preliminares. Por eso predominan mucho más las conferencias, que si bien siguen procesos, la gráfica más grande es esta de conferencias con 17, que si bien siguen procesos de revisión de pares, son investigaciones con una salida mucho más rápida y mucho más ágil. Entonces, primer llamado de atención, es algo que todavía se está investigando y investigaciones muy robustas y acabadas son relativamente escasas. También esta gráfica se ve horrible, entonces voy a mostrar la tabla, que también se ve horrible. Ustedes no alcanzan a ver ahí, yo sí, porque quizás estoy más cerca. Me van a tener que pedir esto por el correo, se los paso internamente. Los países donde más se está investigando esta temática, curiosamente, desde una visión geopolítica, no aparecen los usuales. Ah, bueno, no era culpa mía. Aparece Corea del Sur, China, Estados Unidos, Japón y curiosamente aparece Colombia. Sí, curiosamente, a mí me sorprendió. Y aparece Colombia con 2 investigaciones y más curioso aún, con 2 investigaciones que datan del 2020, no del 2021 ni 2022. O sea, hay un profesor en Bucaramanga, en Bogotá, de la Universidad de Cundinamarca, que está haciendo investigaciones con la idea de metaverso antes de que se popularizara o como la entendiéramos desde el 2021 hasta ahora. Más conectado con espacios como Moodle. La tecnología que estaba usando en ese entonces era Moodle. Las áreas donde más aparece el metaverso y se reafirma un poco con el tono de las charlas que hemos escuchado hasta el momento son medicina, ingenierías, cuando pongo generales que me era muy difícil identificar a qué área particular se referían, aviación, sostenibilidad, lectoescritura, educación STEM y demás con una sola referencia de eso. Entonces las áreas que tienen más fuerza son medicinas e ingenierías. Y esto que están viendo acá son algunas de las tecnologías mencionadas en los diversos artículos. O sea, como para uno chismosear si quiere hacer una experiencia con metaversos, si quiere usar algunas de las tecnologías disponibles. Estas son algunas de las que logré identificar cuando las declaraban y con su respectiva página web. Como pueden ver, hay páginas para acceder a distintos tipos de tecnologías, pero también hay aparatos con los que uno accede a herramientas, como el caso del HoloLens 2, que es de Microsoft. Curiosamente no vi nada con Oculus, que es financiado por Facebook. Y estas gráficas que van a ver a continuación, son como 4 o 5, son sacadas de los mismos artículos. O sea, no es que yo haya buscado metaverso y quisiera poner acá, sino que son sacadas de los mismos artículos. Como ven acá, este es en el caso de la medicina, donde lo usan como un espacio de encuentro, pero también como un espacio para investigar cosas corporales a las que uno no puede acceder físicamente, como los dientes, las muelas o cosas que están dentro del cuerpo humano. También había otro que hablaba del cardioverso, no sé qué significa eso, habrá que seguir como la pista a ese tipo de investigaciones, pero que viene mucho del mundo de la medicina, lo que se está haciendo en ese ámbito en relación con las investigaciones. También aparecía en estos espacios creados en Second Life, como espacios de interacción y de aprendizaje. También aparece este para el aprendizaje de las moléculas, de investigadores de Chile. Aparece este que simula la creación de piezas o el manejo de piezas de arquitectura, del ámbito de la arquitectura,
donde el metaverso es muy importante para simular escalas. Y aparece en este, que es simulando una fábrica o una empresa, donde se pueden encontrar diversas personas, y este que es de la aviación, pues simular como procesos de aviación o cómo funcionan las máquinas internamente en relación con esta temática de simulacro, que es una de las utilidades que más tiene o se le visualizan al ámbito del metaverso. Entonces, de nuevo, vuelvo al título. Luego de hablar del metaverso, ver la relación con la educación, hacer una revisión preliminar de la literatura, pues tengo algunas reflexiones para compartir con ustedes. La primera, de nuevo se ve raro, espero que allá hagan lo que siempre han hecho para que se vea mejor. Gracias. Las áreas, pues ya ustedes anticipan varias de las conclusiones. Las áreas donde más se está trabajando el metaverso son las de ingeniería y la medicina. No obstante, según lo dice la literatura académica, pero no hay evidencia de eso, al menos en las búsquedas que yo hice, hay potencial en el área de idiomas, de aprendizaje de segundas lenguas, el conocimiento de otras culturas, modelación de funciones matemáticas, quizás algo con el caso del aprendizaje de las moléculas o de la arquitectura, construcción y diseño de modelos arquitectónicos y recorridos virtuales de lugares famosos. El metaverso también tiene el potencial de permitir la participación profesional de personas con discapacidades físicas. De hecho, ustedes se meten a la última publicación que generó Meta, el antiguo Facebook, y va en esa línea. O sea, usar óculos, sus gafas óculos, para que personas en situación de discapacidad en esos metaversos puedan ser personas sin ese tipo de limitaciones físicas que cuentan en este universo. Es posible ver con facilidad, otras reflexiones, que es posible ver con facilidad materiales y objetos físicos sin importar la escala. No hay evidencias, al menos en las búsquedas que yo hice, de estudios relacionados con la educación no formal e informal, y el metaverso es un gran campo, pues podría ser explorado para ver qué podemos encontrar allí. No hay evidencias de estudios en áreas como la filosofía, la pedagogía o el aprendizaje de segundas lenguas, a pesar de su potencial, y con las búsquedas que yo hice. Recuerden, yo hice un tipo de búsquedas y obviamente encontré ciertas cosas por el tipo de búsquedas que hice, pero se pueden hacer otras y encontrar. Es un tema poco trabajado en Latinoamérica y predominan los trabajos de países de la región de Asia Oriental, como pudieron ver en la gráfica de los países que están allí. A pesar del potencial y el entusiasmo, hacen falta investigaciones. O sea, podemos hablar mucho sobre el metaverso, podemos generar grandes expectativas sobre lo que está ofreciendo, pero realmente en términos investigativos todavía falta. No tenemos datos precisos sobre qué tantos aportes hace y en qué sentido. Más allá de que queremos que tenga un efecto positivo en la educación, pero querer no es, es quizás el paso previo de alguna investigación. Hay una distancia muy grande entre lo que se desea observar y lo que hay en realidad. Pues hay un gran interés por ver efectos positivos, pero eso no lo hace por mí mismo un ejercicio investigativo. Y hay mucha expectativa frente a lo que se está usando en relación con el metaverso. Pero ese es el deseo. Para eso se tienen que llevar a cabo investigaciones para ver si en efecto logra pasar eso que estamos esperando. No se deben cometer los mismos errores que con la web 2.0. Esto es se debe o se debería prestar mayor atención al manejo de los datos privados, el monopolio de algunas empresas. Se nos olvida muchas veces que ingresamos un metaverso, pero el metaverso es gestionado por algunas empresas tecnológicas que tienen interés en lo que nosotros le podemos aportar en términos de datos, o sea que nuestros datos los terminamos cediendo nuestros datos y nuestros derechos patrimoniales, y tenemos que prestarle atención a eso. Y también como pensar en algunas mínimas coordenadas éticas, porque son avatares, pero detrás de los avatares hay personas reales, y detrás de esas personas reales pueden haber conductas inapropiadas que, así sea un universo alternativo diferente, hay que prestarle atención. Y aunque los costos tienden a la baja, como suele pasar con la tecnología, gran parte del hardware disponible para acceder a experiencias inmersivas en el metaverso siguen siendo privativas para muchas personas en términos de costo, pero también incluso por la escasez. No podemos ir a Monterrey a comprar unas gafas óculos porque no hay. Pues tendríamos que encargarlas con los costos privativos que eso tienen, pero es una oferta que tiende al alza. Es plausible, por supuesto,
el potencial que tiene el metaverso, ya que muchas entidades, universidades, empresas, iniciativas privadas están trabajando en ello y hay mucho dinero, recursos, personas, intereses por medio. Entonces, claro, cuando hay tanta gente brillante trabajando en una temática, algo bueno puede salir. También hay muchas iniciativas por fuera de la academia que circulan por espacios alternativos y promueven sus avances por literatura gris, o sea, cosas que no alcancé a ver y que ameritan prestarles mucha atención. Internamente, lo que ustedes ven acá en el espacio de escuela de verano, las iniciativas que están compartiendo en los diferentes stands, hay muchos desarrollos, perdón, hay muchos desarrollos también de otras escuelas de las que no tengo un conocimiento preciso, entonces sería responsable decir algo de ellas, pero sí que amerita prestarle mayor atención, revisarlas con mayor cuidado y sacar una mejor opinión en relación con ellas. Entonces, recorramos el espacio para no solamente escuchar sobre el metaverso, sino también experimentar el metaverso con las iniciativas que está compartiendo la escuela de verano en este caso. Para cerrar, les dije que recordaran esta gráfica que les mostré al principio. Es un tema de tendencia, si lo pensamos en los últimos 12 meses, pero hay veces con estas temáticas de tendencia tenemos que tener como cierto cuidado y hacer una mirada un poco más para atrás. Y cuando miramos en los últimos 5 años, era un tema muerto. Y no lo estoy diciendo yo, pues lo dice la gráfica. O sea, también recordar por qué se volvió popular, porque fue una empresa en particular, Facebook, que sacó un término y lo pronunció en una época coyuntural específica. También ver un poco los intereses que hay detrás. Entonces, con estos temas que hay veces no llaman tanto la atención, olvidamos muchas veces de dónde vienen, de dónde se promueven, muchas veces por qué se popularizan. Entonces, prestar atención a esto y por eso, para cerrar, pues voy a cerrar con una frase que no es mía. El lenguaje es claramente un elemento clave para mejorar las condiciones de la educación y la tecnología. Yo hago parte de ese campo, yo me encargo de estudiar con mi grupo de investigación temas relacionados con la educación y la tecnología. Así que seamos más conscientes de las palabras que se usan y de las formas en que se usan. Desafiemos las cansadas palabras de moda y los eslóganes que distorsionan las discusiones sobre educación y tecnología. Sobre todo, cuidemos nuestro lenguaje, que es como la traducción de Minding Our Language, colectivamente cuando se trata de hablar sobre educación y tecnología. Es probable que alterar lo que se dice y cómo se dice sea uno de los medios más directos pero significativos para mejorar la integridad y el impacto general de este campo. Insisto, yo trabajo en este campo de educación y tecnología y pues nos enfrentamos constantemente a que todo el mundo quiere participar de este campo sin tomarse la molestia de estudiar como los referentes, los antecedentes y lo que está pasando acá. Y hay veces es como una pequeña pausa, hacer una pequeña mirada, hacer reflexiones más pausadas. Hay veces se estresan mucho con los profesores universitarios por eso, pero creo que es bueno en algunos sentidos como ponerle freno a algunas cosas antes de avanzar como rápidamente atropellándonos sin encontrar como alguna luz. Pero tenemos que prestar atención a las cosas que están pasando y investigarlas con las herramientas y los medios que nosotros tenemos.